Esta semana yo iba a salir a correr, y salí a correr, pero aunque es una actividad que me gusta hacer, porque me gusta, ahí donde vivo al salir, yo puedo bajar hacia Fraijanes, y realmente lo interesante no es bajar, sino regresar a mi casa. Porque es de bajadita hacia Fraijanes, son los 3 kilómetros más fáciles de la vida, y luego hay que subir hacia mi casa. Entonces eso es el reto realmente, regresar a mi casa. O sea, ya hay un punto donde podría subir un bus, pero esa es la meta, ¿no? De bajadita agarrarla bien y de regreso en un tuk-tuk. Pero no, esa iba a ser esta semana y tenía esa meta. Pues ya tengo 30 años y me gusta esa actividad, y pues siempre uno trata de buscar una mejor versión de sí mismo de distintas maneras. Y preparé mi salida. Yo dije, bueno, para preparar mi salida voy a buscar el espacio. Tengo muy poco espacio, entonces dije, tiene que ser al regresar del trabajo, entre 5 y 6 de la tarde, tengo que salir. Es el único espacio que me queda. Si no, me tengo que levantar o muy temprano, y pues ya de noche es muy peligroso porque ese camino no está iluminado. Entonces dije, voy a regresar al trabajo, voy a dejar hasta mi ropa lista para salir a correr. Pero siempre que uno llega al trabajo no está exactamente en el mejor nivel de energías, ¿no? Para emprender una actividad física. Entonces, uno empieza a escuchar voces, ¿no? Estoy volviéndome loco. Y las voces me dicen, realmente acaban de estrenar una nueva serie, podríamos quedarnos sentaditos una hora y tomar un cafecito. Lucía compró champurradas, empiezo a salir a correr. Como que esos planes van ganando, ¿no? Y empiezo a escuchar, pero digo, no, yo me enfoqué en que iba a salir a correr. Y salí. Y me puse a pensar en el camino, porque otra cosa que me gusta de ese tiempo de correr es que tengo tiempo para escucharme a mí mismo. O sea, puedo correr y platicar con mis ideas en lo que estoy corriendo. A veces también me pongo en mis oídos algún audífono en donde voy escuchando algún podcast, programa, música, en el cual yo puedo pues estar pues con la mente ahí mientras estoy corriendo, ¿verdad? Aprovechando el tiempo. Y me puse a pensar lo importante que son las voces que nosotros escuchamos. Y yendo a la palabra, y como estamos en el libro de los Hechos, vamos a ir a Hechos capítulo 8, versículo 26. Esta historia nos muestra a un discípulo que tiene su pequeño momento de donde está el foco de Hechos sobre él, y luego pues ya no vamos a saber mucho más de qué pasó con Felipe. Hechos capítulo 8 y versículo 26 dice de la siguiente manera: un ángel del Señor habló a Felipe y le dijo, ponte en camino y ve hacia el sur, por la ruta del desierto que desciende de Jerusalén a Gaza. Felipe así lo hizo. Y sucedió que en el camino se encontró con un etíope, eunuco, que era funcionario de Candas, reina de los etíopes, y estaba encargado de todos sus tesoros. Había venido a Jerusalén para adorar y volvió sentado en su carro leyendo al profeta Isaías. El Espíritu dijo a Felipe, acércate y júntate a ese carro. Acudió Felipe y le oyó que leía al profeta Isaías. Y lo vamos a dejar ahí. En este pedacito de la historia, Felipe ha escuchado 2 veces, 2 voces. Una vez ha sido un ángel, dice, y la segunda voz que le habla es el Espíritu, que podemos nosotros asumir que es el Espíritu Santo, ¿no? El que le dijo, acércate a donde estaba el eunuco. Ahora, Felipe obedece a las 2 voces. Él dice, ve hacia acá, y va, y luego se acerca al carro y lo hace. Y Felipe hace caso. Y hay otras historias en Hechos de personas que escucharon la voz de Dios y decidieron obedecerle. La historia del apóstol Pablo que veíamos hace unas semanas, que está ahí a la par en el capítulo 9, se le aparece Jesús y le habla. El apóstol Pedro, cuando tiene una visión en su terraza acerca de los animales y le dice mata y come, y tiene una discusión ahí sobre lo inmundo y él no está claro de qué es lo que le está tratando de decir Dios con esa visión. Y realmente
son personas que están escuchando la voz de Dios. Más adelante Pablo tiene el deseo de ir hacia un lugar y el Espíritu le dice, no, vas a ir hacia este otro lugar. No, vas a dirigirte, tiene una visión sobre un varón de Macedonia y entonces él dice, no, esto es de Dios, yo me dirijo hacia Macedonia y se va hacia Europa. Y esas son, la voz de Dios es la voz que nosotros deberíamos escuchar, ¿no? Eso es lo que deberíamos estar haciendo, pero como cristianos y cualquier persona tiene tres enemigos. Hay otras voces que podemos nosotros escuchar también. La primera, y la Biblia a veces los han catalogado como los tres enemigos del cristiano, pero podría ser un nombre, pero veámoslo esta vez como voces. La primera sería nosotros mismos, la carne en la que habitamos, la carne que no cambia, que es un término que, por ejemplo, Pablo utiliza muchísimo para referirse a las tentaciones que vienen desde adentro de mis deseos, que pueden ser espirituales, sexuales, carnales, de envidia, avaricia, sobre el dinero, podríamos hablar bastante, pero eso viene desde mí. El segundo enemigo, la segunda voz, es pues el enemigo que le hemos llamado, Satanás, el que se opone a Jesús. Y toda esta parte, diría alguien, un poquito más mística, ¿no? De las huestes celestiales y los demonios y toda esta parte, que es una fuerza que hay que tener en cuenta, que es un enemigo que se nos opone y que se le opone a Dios. No se nos opone a nosotros, se le opone a Dios y pues el campo de batalla muchas veces es nuestro corazón. Y el tercer enemigo, que es un elemento que sí cambia bastante, que es el mundo. El mundo que nos rodea cambia bastante y es un término que se utiliza mucho en el Nuevo Testamento para señalar, la estructura o la sociedad que de forma organizada, digamos, se opone a los deseos de Dios. Y nosotros vivimos dentro de ese mundo. Jesús dijo varias veces, ustedes ya no son de este mundo, pero están en él, y no los aparto de este mundo, dijo también. Entonces vivimos en el mundo, y esas circunstancias que nos rodean cambian bastante. Mi carne regularmente no va a cambiar. ¿Qué va a hacer mi carne? Tirar hacia el pecado, casi siempre. Y el enemigo, pues también ese no va a cambiar, tiene su plan estructurado. Ahora el mundo cambia bastante. Y como salir a correr, no es lo mismo salir a las 6 de la mañana que a las 5 de la tarde, el cuerpo no es igual, también uno tiene que prepararse en el mundo dependiendo del contexto de la carrera que nos toca enfrentar. Ahora, esas voces que escuchamos son importantes. Y realmente, por ejemplo, yo salí a correr. ¿Y cuál era la meta ese día? Alguien dirá, la meta es el final del camino, ¿no? Porque es una carrera. Pues no, porque yo salí de mi casa y la meta estaba en mi casa. Entonces yo realmente para llegar a la meta solo me tenía que quedar ahí. La meta era correr. Vencer la voz que me decía no corras, quédate en casa porque estás cansado, y correr, hacer el camino. El recorrido es la meta. Y nosotros como creyentes podríamos entenderlo de esa manera también. ¿Cuál es la meta del cristiano? Ir al cielo. Es tal vez el destino final, pero también del cielo venimos y al cielo vamos. Nacimos en la mente de Dios antes de estar aquí. O sea, de cierta manera ya estábamos en el cielo. Entonces, regresamos al mismo punto. ¿Esa será la meta? La meta es muchas veces el camino, esta vida, el recorrido que nosotros tenemos. Y entonces me planteo otras preguntas. ¿Cuál es la meta de la vida? ¿Para qué venimos a la iglesia? ¿Por qué nos bautizamos? ¿Para qué nos acercamos a la palabra de Dios? Y hay un texto en Hebreos que dice de la siguiente manera. Hebreos capítulo 3 y versículo 7. Por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oyeres hoy su voz, no endurezcan su corazón. Cuando yo les digo en el corazón endurecido, ¿algún personaje de la Biblia que les venga a la mente? Faraón. Tal vez es el más conocido porque se utiliza varias veces la misma frase con él. ¿Y qué pasaba con Faraón? Que Dios le mandaba un profeta, por decirlo de esa manera, a este rey, que era Moisés. Y es que esa es la dinámica que siempre Dios ha utilizado. Dios manda a alguien a hablar su palabra.
Y esa palabra puede ser escuchada o rechazada. Si es escuchada, actuamos en obediencia. Y si es rechazada, pues la Biblia lo describe muchas veces como endurecer su corazón, porque no escuchó la voz de Moisés. Ahora, catalogar a Moisés como profeta, a veces lo sacan de ese listado, pero está cumpliendo esa función. ¿Qué hacía el profeta? Hablar lo que Dios le decía. Era una función profética lo que estaba haciendo Moisés ahí. Moisés era un profeta de cierta manera. Y pues el faraón no escuchaba. Ahora nosotros también anhelamos escuchar la voz de Dios. Quisiéramos que nos hablara como a Felipe, ¿no? Que nos aparezca un ángel, que nos diga vas de aquí para allá, y cuando estoy ahí me aparece el Espíritu y me dice vas de aquí para acá. No, hombre, que fuera la vida así de bonita cristiana, ¿no? Que está como que con indicaciones bien claras. Pero no siempre la vida cristiana funciona de esa manera. Ser cristianos, escuchar la voz de Dios, no solo implica cumplir sus mandamientos, portarnos bien, ser buenas personas. Hay muchas personas que pueden ser buenas personas sin seguir a Jesús. Lo que hay en el corazón del cristianismo es una relación de amor con el creador de todo lo que existe, todo lo que vemos, lo que no vemos, lo que entendemos y lo que no entendemos. Ese Dios inmenso del cual habla la Biblia, en Juan capítulo 1 y versículo 14, dice, se hizo carne y habitó entre nosotros. Hubo un autor que se llama Eugene Peterson que él lo describió de esta manera. Ese Dios inmenso se mudó a vivir a mi colonia. Para que lo entendamos, o sea, tan cercano así se hizo. Se volvió uno de nosotros. Y de repente Jesús vivía en el Castaño. Don Jesús vive en el Castaño. Y se dejó conocer por cada uno de nosotros. Entonces, en el corazón de nuestra fe, ¿qué existe? Hay un ser humano que dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. La verdadera vida. Y uno intuye cuando estudia a esa persona, a Jesús, que es donde uno puede encontrar, de cierta manera, como la clave de la vida. Ahora, yo les tengo una buena y una mala noticia acerca de la vida. Todo el proyecto de vida que nosotros estamos construyendo se acaba. Un día van a venir tormentas y pueden reventar nuestros planes. Pueden presentarse en forma de enfermedades, en forma de crisis, de diversas maneras, de decepciones amorosas, de rompimiento de relaciones familiares, y el plan que tenía para mi vida se hace pedazos. Pero hay una tormenta de la cual nosotros no tenemos escapatoria, y esa tormenta se llama la muerte. A menos que construyamos un proyecto sobre la roca que es Cristo, y en ese fundamento, aún en medio de la tormenta de la muerte, dice la Biblia que en medio de la muerte vivirás. Y en Hechos de los Apóstoles hay un montón de personas que están viviendo de esa manera, colocando a Jesús en el centro, sabiendo que aunque estaban los peligros, aunque Saulo venía a perseguirlos, aunque Herodes los agarraba y mató a Jacobo a espada, aunque todo eso viniera, ellos sabían que aunque esa tormenta estaba delante, ellos vivirían. Porque fue la promesa que Jesús les dio. Y por eso ellos podían escuchar la voz de Dios y obedecerle. Pero nuestro proyecto de vida tiene límite. Y si nosotros pretendemos que la tumba tenga la última palabra, no importa los abrazos que demos, el dinero que ganemos, la salud que pretendamos cuidar, los kilómetros que corramos, los oficios que aprendamos, la fama que obtengamos, al final la muerte nos va a ganar la partida. Eso es, a menos a que Cristo venga, una certeza. Y entonces, al final de la vida, vamos a decir lo que dijo el predicador en Eclesiastés. Porque él, teniéndolo todo, llegó a una etapa de su vida en donde dijo, vanidad de vanidades, pues todo es vanidad, ¿no? Todo es vapor, nada tiene sentido. Por esa razón, en el eje central de nuestra fe, lo que hay es una relación vital que incluso va más allá
de esta vida. Nosotros nos relacionamos con un Dios que es eterno. Y, oh sorpresa, nosotros también somos eternos. No en el mismo sentido que Jesús, pero vamos a dar un ejemplo de matemáticas. La recta numérica, matemáticas de primaria. La recta numérica, los números van de 0 al infinito y de 0 al menos infinito. Digamos que Jesús es eterno del menos infinito al infinito. Nosotros vamos de 0 para adelante, pero sí vamos hacia la eternidad. Donde pasemos la eternidad son otros 20 pesos. Pero sí, de cierta manera, somos eternos. Entonces, por eso nos relacionamos con una persona que es eterna. Ahora, no estamos llamados a ser extraterrestres en este mundo, estamos llamados a habitar este mundo. El cristianismo es buscar nuestra humanidad absoluta. La mejor versión de nosotros está escondida en relacionarnos con Jesús y abrazar lo que Él dice que nosotros somos. Y para eso tenemos que aprender a escuchar su voz. Que Él sea nuestro compañero de carrera, que Él nos motive y que no nos desmotive. Tenemos que elegir esa voz que nos guía. Ahora, esa voz que es Jesús, la puedo comparar con un entrenador personal en un gimnasio. Ustedes van a un gimnasio y lo primero que el entrenador personal va a notar es que tienen mala postura, que caminan feo, que no tienen fuerza en alguna parte de su cuerpo. Pero ¿por qué necesita identificar todas esas cosas? Porque está buscando que mejoren. O sea, si el entrenador personal solo te dice que todo está bien, entonces ¿para qué está ahí, no? Te tiene que decir lo que está mal y que hay que mejorar. Y muchas veces con Jesús esa es la dinámica. Él está buscando mi mejora. Y para eso, de vez en cuando, va a tener que señalar aquellas cosas en las cuales hay que hacer correcciones. Por ejemplo, yo camino raro, camino con los pies abiertos. Y mi hijo al parecer va a caminar igual. Una de las cosas que ya se me ha dicho es que tengo que practicar caminar aquí. Pero me siento muy extraño caminando así. Ajá, yo me siento muy extraño caminando así. Ahora, imagínense, si así camino, así corro. Si así camino, así corro. Entonces, seguramente la forma en que corro no es perfecta y entonces necesita correcciones. Al punto que yo me tenga que acostumbrar a una nueva forma de caminar en la vida y que ya lo haga sin pensarlo. Y algo así es la relación con Cristo. Al principio tengo que pensarlo, pero con la práctica, vivir con Cristo va a ser mi forma regular de andar en la vida, porque ya lo que se tenía que corregir, se corrigió. ¿Y qué tengo que hacer? Prestar atención a la voz del entrenador. Derek hacía boxeo. Yo me acuerdo que estabas haciendo boxeo. Vi ahí algún videito donde estabas boxeando. ¿Ahorita ya no? ¿O sí? Ahorita ya no. ¿Cuánto tiempo hiciste boxeo? Todavía no, pero te doy. Dice. Como casi un año. Tenías un entrenador. Uno no puede aprender boxeo solo haciéndole en el espejo, ¿no? Un entrenador que te guía para esa disciplina, que te enfocó, que te enseñó técnicas que llevas un rato sin hacerlo, pero alguna noción ya tenés de boxeo que nosotros no. Algo, fuerza, algo cambió en tus reflejos. Son cosas que quedaron ahí, que esas ya las aprendiste. Y que si las retomas las vas a poder tomar más rápido que alguien que empieza de cero. Entonces, ya tuviste un entrenador personal. Algo así es la vida con Jesús, como un entrenador personal. Muy bien. Ahora, cuando nosotros nos acercamos a Jesús, una de las primeras cosas que nosotros tomamos o escuchamos es la palabra arrepiéntanse. Ahora, este no es el arrepiéntanse condenatorio que los va a llevar al infierno, porque si no se arrepienten de sus pecados, Dios los va a castigar con su fuerza castigadora. No, cuando nosotros indagamos en la Escritura, nos damos cuenta que el énfasis que Jesús le da al arrepentimiento es una palabra que se llama metanoia. Una palabra en griego que se llama metanoia. Lo que Jesús está diciendo aquí no es, mira qué gordo estás, se te subió el colesterol. O sea, imagínate que el entrenador te dijera eso, ¿no? O sea, espérate, trátame con más respeto. No, lo que está diciendo Dios es, el arrepentimiento es un cambio de mentalidad, un cambio de vida, un cambio en las decisiones que tomamos. Porque el arrepentimiento no es solamente un sentimiento.
porque si no todo el mundo estaría lleno de arrepentidos. El arrepentimiento es una decisión de la voluntad consciente. Y metanoia se puede traducir como otro camino, otra meta, otra manera de entender el mundo. Porque un niño puede estar arrepentido cuando se ve descubierto si hizo alguna travesura. Pero si no lo descubren, no se arrepiente. Entonces ahí va a llorar, cuando ya se ve, no me pegues. Ahí pues ya está arrepentido, pero también está asustado. Y a veces vemos el arrepentimiento así con Dios. Cuando me veo al descubierto, sí, perdón Dios, esto no lo tuve que hacer. Pero el arrepentimiento que Dios espera en nosotros es aquel en donde abrimos los ojos y de manera consciente nosotros aceptamos que nos hemos equivocado, sin la necesidad de que Él nos acuse de esa manera, digamos. De hecho, la tarea de acusar, de hecho eso es de Satanás, es el acusador. Y la tarea de Jesús es nuestro abogado ante el Padre, dice. O sea, yo le presento, abogado, este es mi caso, me equivoqué, preséntelo ante Dios y Él me presenta santo ante Él. Si yo no estoy con Dios, Satanás agarra mi caso y lo presenta ante el MP, ¿no? Y Él va acusando y señalando mis errores. Algo como lo que hizo con Job. Si yo hago esto, vas a ver cómo va a blasfemar en contra de ti, buscando el error. Jesús hace todo lo contrario. Su idea no es castigarnos, sino salvarnos. La Biblia dice que Dios nos perdonó y que por eso nosotros nos podemos arrepentir. El Padre en Lucas 15, Él, en la historia del hijo pródigo, Él ya había perdonado al hijo antes de que volviera a estar con Él. El hijo dice que aparece en el horizonte, el padre lo ve, porque lo estaba esperando, corre, lo abraza, lo besa, le pide que le traen ropa, un anillo y le pide un banquete. Y el hijo no ha dicho una palabra. Porque el hijo ya estaba perdonado desde un principio. Solo tenía que acercarse y aceptar el perdón del Padre. No depende de nosotros el ser perdonados, solamente reconocer el perdón del Padre. El Padre amó a su Hijo todo el tiempo y aún antes de que cambiase, Él ya era aceptado por Él. Y esto no es una gracia barata, porque a veces dirán, entonces es un cristianismo light, no, ya estoy perdonado de todo, puedo hacer lo que yo quiera. No, esto es básicamente Romanos, esto es Pablo en toda su pureza cuando él escribe, ¿pecaremos para que la gracia abunde? Preguntó él. Porque a Pablo también se le cuestionó muchísimo, porque él afirmaba, miren, él le dijo a los judíos, Abraham fue justificado por la fe sin las obras, porque los judíos tenían muy arraigado que se tenían que ganar el cielo. Y aún para nosotros vivimos muchos un cristianismo como con un Jesús Santa Claus, ¿no? Si te portas bien van a haber regalos de Navidad. Si te portas bien vas a ir al cielo. Los niños que van al cielo no dicen mentiras, ¿no? Y aprendemos a portarnos bien para ganarnos el cielo. Y es una forma muy fácil de coaccionar realmente a un niño, decirle que Dios lo va a castigar si hace algo malo. Pero realmente que nosotros descubramos esa gracia loca de Jesús es lo único que nos puede cambiar. La ley, las reglas que tenga nuestra iglesia o cualquier iglesia nunca han salvado a nadie en la vida. Nadie. Lo único que salva es Cristo. Solo Él tiene el poder para salvar. Dios nos ama y estamos llamados a escuchar su voz. En Deuteronomio 6 y versículo 4 hay una oración que es la más conocida por los hebreos y esta es la Shema. Ellos le llaman de esa manera. La oración en hebreo dice así: Shema Israel, Adonai Elohenu, Adonai Echad. Así dice. Esas son lenguas hebreas. ¿Qué significa? Oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Otra traducción válida para ese uno es el Señor es único, no hay otro. Y eso lo repiten los hebreos en la mañana y ahora los judíos en la mañana, en la tarde y en la noche. Pero si ustedes alguna vez tienen la curiosidad de estudiar hebreo antiguo y buscan la palabra obedecer en un diccionario, la palabra que van a encontrar es Shema. Y Shema se puede traducir como oír, oye Israel, Shema Israel,
Y también se puede escuchar como obedece a Israel. Por eso es muy importante para que nosotros decidamos qué queremos escuchar y reflexionar si estamos dispuestos a correr la buena vida, a correr la buena carrera y estar preparados para escuchar la voz de Dios. Y entonces me hago una pregunta: ¿qué voz es la que estoy escuchando? Y si oír y obedecer pueden ser en el idioma hebreo algo similar, es porque tal vez Dios lo entiende de esa manera. El que escucha obedece. La obediencia es fundamental porque no hay ninguna transformación en la vida que valga la pena que no necesite tiempo. Yo no podía esperar con salir a correr una tarde que mi cuerpo se transformara, ¿no? Necesito constancia para esa transformación. La obediencia es ese ejercicio constante de escuchar la voz de Dios. Miren, hay cristianos que viven en automático. Aceptan a Cristo y chao, ya está el ticket para el cielo. Y podemos vivir ese cristianismo como turistas o convertirnos realmente en discípulos. Imagínense que ustedes van a la universidad y en la universidad les dicen: para su título tiene que venir acá un día a la semana, 2 horas y no hacer nada más. Y en 5 años le damos su título. Nice, ¿no? Y gratis. Mejor, sin pagar. Y a veces vivimos la vida cristiana de esa manera. Pero no tiene que ser así. Estamos en un programa de constante crecimiento y nuestra mente espera a Dios que se transforme. Ahora, Dios nos ama tal y como somos. No espera que cambiemos para amarnos. Dios me ama tal y como soy. No por la persona que Él espera que sea, sino como soy ahora, Él me ama con todos mis errores. Y hace poco amplié esa frase en mi mente un poquito y me di cuenta que aunque no cambien nunca en su vida, Dios los ama. O sea, Dios me ama tal y como soy, espera que yo sea transformado. Pero imagínense que yo nunca cambio y nunca aprendo y Dios me sigue amando. Así de increíble es el amor de Dios. Pero en respuesta a ese amor, lo que se espera de nosotros es que podamos nosotros obedecer su palabra. Y obedecer su palabra a veces trae sus consecuencias que decimos: si no hubieras obedecido a Dios no hubiera terminado acá. A veces cuando es el primer día de salir a correr, el siguiente día uno dice: ¿por qué salí a correr? Yo el día después de los 21K, que casi me muero, pasé una semana arrepintiéndome. Pasé como una semana o 2 arrepintiéndome de eso. Eso sí es cierto. Y dije: ¿por qué hice eso? Pero miren, al final fue un reto y puedo decir: pues ya lo hice, ¿no? Pero Dios nos acepta de esa manera. Y aunque obedecer a Dios puede traer sus consecuencias, que podamos llegarnos a preguntar al siguiente día: ¿por qué estoy en esta situación si estoy obedeciendo a Dios? Tenemos que ser constantes y darnos cuenta de que Dios puede transformar aquellas cosas negativas en positivas. Y para terminar, todo el mundo obedece a alguien. Todo el mundo escucha una voz. Si no estamos escuchando a Dios, alguna idea, un proyecto, una ideología o algo, vamos a escuchar esa voz y nos va a convencer de que eso es lo que nosotros debemos obedecer. Entonces, si oyeren hoy su voz, decía el escritor en Hebreos, Felipe en su viaje de vida, no sabemos más de él, porque Hechos ya no cuenta más cosas de Felipe. Lo único que sabemos de Felipe es que él fue utilizado por Dios para hablarle a alguien de Etiopía y de esa manera llegó un cristiano a Etiopía. Y históricamente se sabe que en Etiopía se formó una de las comunidades cristianas primeras más fuertes, ¿verdad? Puede ser que esta persona que tuvo el encuentro con Felipe fue uno de los que dio inicio a ese movimiento. La Biblia dice que las otras voces que nosotros podemos escuchar no son la voz de Jesús.
A Jesús lo compara con el buen pastor, la voz que nosotros podemos escuchar, la voz del Espíritu Santo. Y que las demás voces, los demás pastores son asalariados que nos van a vender, que nos pueden prometer de todo, pero que en el día de la muerte nos van a abandonar. Solo Cristo salva del pecado, de la muerte, me salva a mí, lo salva a ustedes. Y de este proyecto de vida que tiene un final, Él le da un propósito aún más grande. Dice Hebreos 12, por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Corramos con paciencia, con obediencia. La vida cristiana no es de un día para el otro como nos vamos transformando, es un camino de seguimiento con Jesús. Si nosotros escuchamos a Jesús, significa que vamos a obedecer su palabra. Entonces, esta reflexión les quería traer hoy acerca de escucharlo. Pregúntense, jóvenes, de verdad, qué voces ustedes están llegando a su palabra a través de diversos medios y que podamos escucharla. La sobrevivencia de mi hijo, Luis David, depende de que él aprenda a escuchar la voz de su papá y que la sepa identificar. Depende absolutamente de eso y de su mamá también. ¿Para qué? No la vamos a dejar afuera. Pero que él aprenda a identificar esa voz. ¿Por qué? Porque yo lo amo y le voy a buscar el bien. Y así es con Dios. Él me ama, me va a buscar el bien. Es papá Dios y por lo tanto Él me va a llevar por buen camino. ¿Qué les parece si oramos?